El Movimiento de Países No Alineados, el MNOAL, como también se le conoce, es el segundo organismo internacional más grande del mundo después de la Organización de las Naciones Unidas. Nacido en 1961, es considerado también como el más importante mecanismo de concertación política de los países del sur. Un pequeño bojeo por algunos medios de prensa permiten aquilatar su importancia en las actuales circunstancias. Del MNOAL por dentro, de sus principios fundacionales, de sus retos por mantener la vitalidad y la supervivencia del movimiento, así como del determinante papel de Cuba durante estos más de 60 años, estaremos hablando en nuestro enlace. Acompáñenos. El Movimiento de Países No Alineados es considerado como la organización internacional más dispuesta y exigente en la defensa de la paz y la independencia de los pueblos. Les propongo hacer un breve recorrido por sus momentos fundacionales, adentrarnos en los principios que le dieron origen y los retos por mantenerlos vivos hasta hoy. El principal antecedente de la creación del Movimiento de Países No Alineados es la celebración en el año 1955 de la Conferencia de Bandung en Indonesia. En ese contexto se reunieron 29 estados principalmente afroasiáticos que en su mayoría habían logrado ya su independencia. La primera cumbre del MNOAL, considerada oficialmente como el momento fundacional del movimiento, se realizó en Belgrado, antigua Yugoslavia, entre el 1 y el 6 de septiembre del año 1961. Pero fueron los llamados principios de Bandung los que desde entonces han regido los destinos de la organización. Están entre ellos la defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, el racismo y el sionismo, la construcción de un orden internacional justo, verdaderamente democrático, que responda a los anhelos de paz, al desarrollo y la cooperación entre los países, en beneficio, en primer lugar, de las naciones del sur. Nombres como Sukarno, Abdel Nasser, Nehru, Kenen Kaunda, Houari Boumediene, Indira Gandhi, Robert Mugabe, Nelson Mandela y Fidel Castro serían suficientes para comprender la trascendencia del movimiento en todas sus etapas. La historia del MNOAL está asignada por los principales acontecimientos que guiaron las relaciones internacionales en cada uno de los periodos. La existencia de contradicciones dentro del movimiento a lo largo de su historia reflejaron primeramente las propias características del mundo de la posguerra y en lo adelante hasta la actualidad los cambios en la correlación internacional de fuerzas. La propia diversidad de los países del movimiento a lo largo de su historia, sus cambios internos y sobre todo los intentos de las potencias imperialistas encabezadas por los Estados Unidos por acercar las posiciones de la organización a sus intereses han signado la historia de los no alineados. De ahí el rol jugado por las naciones más comprometidas con la vocación antiimperialista, anticolonialista, antineocolonialista y antirracista del movimiento. Liderados fundamentalmente por Cuba, los países más progresistas del MNOAL trabajaron por allegar voluntades, cohesionar a las fuerzas de izquierda, ampliarlas en lo posible y tratar de llevar a los países que se encontraban en el centro del espectro a que abrazaran las mejores posiciones para la agrupación. El MNOAL está integrado hoy por 120 naciones, en su mayoría de África, Asia, América Latina y Oceanía, y 2 estados europeos, Bielorrusia y Azerbaiyán. A ellos se suman una veintena de países y un grupo de organizaciones que ostentan la condición de observadores. Podemos proclamar que nuestro movimiento está más unido que nunca, que nuestro movimiento está más vigoroso que nunca, que nuestro movimiento es más poderoso que nunca, que nuestro movimiento es más independiente que nunca
que nuestro movimiento es más nuestro que nunca. La no alineación significa también la lucha por eliminar las brechas del conocimiento y por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en pro del desarrollo y la cooperación. La única alternativa ante los enormes peligros y desafíos que tenemos por delante es la unidad y la solidaridad en defensa de nuestros objetivos e intereses comunes. Otra vez, como en 1961, es crucial que trabajemos juntos, apegados a los principios fundacionales de Bandung, por la paz y el desarrollo de los pueblos. El movimiento es una entidad viva que se renueva al paso de la historia. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno internacional y a los requerimientos del siglo XXI. Uno de los mayores retos para una organización de naciones tan amplia y diversa como el MNOAL ha sido hacerla funcionar de forma democrática a lo largo de 62 años. Para ello, el movimiento fue dotándose de procedimientos y formas de trabajo muy específicas, donde las palabras claves han sido la continuidad y el consenso. Mantener viva una organización de membresía tan diversa como el Movimiento de Países No Alineados requirió a lo largo de su historia y de los cambios en el panorama político mundial muchos esfuerzos y voluntades. De ahí que una de las características más distintivas de los procedimientos que rigen la gestión interna del MNOAL es el hecho de que nunca han sido instituidos o normados por vía reglamentaria o por acuerdo de sus miembros. Por el contrario, ha ido emergiendo de la propia práctica hasta convertirse en tradiciones con la misma solidez en apariencias que las reglas cuidadosamente enunciadas que rigen cualquier otro mecanismo internacional. Pero, ¿cómo transcurre el trabajo en la práctica? Las conferencias de jefes de Estado o de Gobierno, las llamadas cumbres, son el órgano más alto del movimiento. Ellas se celebran cada 3 años, siguiendo la rotación geográfica. El país sede ocupará la presidencia del movimiento hasta la próxima cita. En segundo orden, están las conferencias ministeriales que se celebran entre las cumbres, también siguiendo el principio de la rotación geográfica. Además, están las reuniones ministeriales del Buró de Coordinación, que se realizan en el país donde se celebra la cumbre poco antes de esta y con el objetivo de concertar posiciones para la cita. Y finalmente están las reuniones ministeriales en Nueva York que se celebran anualmente durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Se han realizado también las reuniones ministeriales temáticas o regionales sobre asuntos específicos de interés para los países miembros. El Buró de Coordinación de los MNOAL es su principal órgano de acción cotidiana y tiene su sede en Nueva York. El movimiento reconoce 3 categorías de participación. Miembro pleno, quienes disfrutan de la plenitud de sus derechos y deberes en el movimiento. Miembro observador, que deben ser aceptados por una conferencia cumbre y pueden participar solo en las deliberaciones del movimiento que tengan carácter plenario y hacer uso de la palabra con autorización del buró. Y miembro invitado, que solo participan en las reuniones de alto nivel del movimiento, en particular en las sesiones de apertura y clausura, siempre aprobado por el Buró de Coordinación. Uno de los temas más espinosos a lo largo de los años tuvo que ver con la aceptación o no de nuevos países como miembros plenos del movimiento, porque de ello ha dependido en gran medida la correlación interna de fuerzas en este hacia la izquierda o hacia la derecha. Durante los primeros años y sobre todo hasta la 6ª cumbre en La Habana en 1979, se era estricto en la regla original de que solo podían aspirar a ser miembros aquellos países que no pertenecieran a un bloque militar liderado por alguna de las superpotencias. La norma aplicable hoy radica en que son las conferencias cumbres las que deciden la admisión de un país
previo compromiso del aspirante a respetar los principios y objetivos del movimiento. Las cumbres y las reuniones ministeriales pueden también suspender la participación de un país en las reuniones del movimiento. Asimismo, se instituyó la práctica, en el caso de graves conflictos, de dejar vacío el escaño de un miembro. Pero sin dudas, uno de los rasgos distintivos del movimiento es su singular metodología para arribar a decisiones. No existe en ningún caso o instancia el ejercicio del voto, sino que debe prevalecer el denominado consenso y en modo alguno la unanimidad para que una idea o propuesta sea adoptada. Por tanto, en la práctica el mecanismo de decisión lo constituye el propio debate. Mientras más amplio y democrático sea este, mucho mejor serán sus decisiones, porque es el respaldo mayoritario que recibe determinada propuesta lo que le permite al presidente determinar si existe o no el consenso para su aprobación o rechazo. Como puede apreciarse, el funcionamiento de la organización se basa en el verdadero espíritu del no alineamiento, que pondera el respeto a los diferentes puntos de vista. Para adentrarnos en detalles más específicos sobre la historia y la actualidad del MNOAL, hemos invitado al estudio al compañero Abelardo Moreno, reconocido diplomático cubano, quien se desempeña hoy como asesor del ministro de Relaciones Exteriores y es el autor del libro El movimiento de países no alineados, fundamentos, historia e identidad, una visión cubana. Bienvenido a nuestro enlace. Bueno, me parece que es una excelente iniciativa haber decidido hacer este programa sobre el movimiento de países no alineados, porque tenemos que ver el movimiento en dos planos, tanto en el plano histórico como en el plano actual. El movimiento desempeñó durante muchos años un importantísimo papel en la política exterior de Cuba, y creo que ese es un elemento que hay que resaltar. Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en incorporarse a los no alineados. Y durante mucho tiempo fue uno de los pocos países de nuestra región que participaban en su reunión. Efectivamente se reunían los jefes de Estado de Gobierno, se reunían los cancilleres, discutían, pero no existía una línea política de continuidad en los trabajos del movimiento. Eso empezó a cambiar durante la tercera cumbre en 1973 en Lusaka, Zambia, cuando ya comenzó un proceso de institucionalización. Pero cuando cambió realmente fue en la cuarta cumbre en Argel, en el año 1976. ¿Y por qué cambió? ¿Cuál fue la causa de que cambiara? La causa de que cambiara fue Cuba y básicamente el comandante en jefe Fidel Castro Rós. Se estaba desarrollando la tendencia en los no alineados de atribuir sus actividades a lo que ellos denominaban independencia de los bloques. En otras palabras, que el movimiento fuera algo distinto a lo que era la OTAN por parte de Estados Unidos y sus aliados y lo que era el Tratado de Varsovia por la Unión Soviética y los países socialistas de Europa. Entonces llegamos a la cuarta cumbre en esa disyuntiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Durante la primera parte de la cumbre realmente la situación parecía muy compleja. Ahí había países de la derecha no alineada e incluso otros que no eran tan de la derecha, pero en los que primaba un cierto nivel de confusión, que abogaban porque en el movimiento se hablara de dos imperialismos, se hablara de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Incluso hubo casos en que hubo un jefe de Estado, que no voy a mencionar por cuestión de ética, que habló del imperialismo de la Coca-Cola y del imperialismo del vodka. Y ahí el compañero Fidel le dio un vuelco de 180 grados a esa situación.
lo primero que hizo fue presentar credenciales, dejar claro que Cuba era un país marxista-leninista, un país socialista, un país vinculado con el mundo socialista y con las ideas. A partir de entonces, el papel de Cuba comenzó a avanzar y a desarrollarse hasta el punto de que internacionalmente se consideraba que Cuba era uno de los países más influyentes del movimiento de países no alineados. Y así llegamos a la sexta cumbre de La Habana. Sexta cumbre que debo yo decir que fue muy compleja. Y fue compleja no por lo que se iba a discutir en sí, sino por los intentos de un grupo de países, en primer lugar, de frustrar la celebración de la cumbre en La Habana, en segundo lugar, de impedir que Cuba ejerciera a cabalidad los 3 años de presidencia que le correspondían de 1976 a 1979. Pero aquellos que deseen más información sobre ese importantísimo proceso lo pueden encontrar en un libro mío que acaba de publicarse, un libro en 5 tomos, que se llama El movimiento de países no alineados, fundamentos, historia e identidad, una visión cubana. Y los 3 primeros tomos ya han sido publicados en el sitio web de la Red en Defensa de la Humanidad. Y los otros 2 tomos van a ser publicados ahora, en el mes de junio. Pero volviendo al tema, también Fidel fue fundamental para que no fracasara la sexta cumbre, para que la sexta cumbre pudiera avanzar hacia una presidencia cubana orgánica. Mire, yo recuerdo que el Fidel opinaba sobre todos los temas de importancia en el movimiento. Mantenía a los jefes de Estado y Gobierno de los países no alineados desde la presidencia informados sobre todo lo que estaba sucediendo. Hacía sugerencias, hacía propuestas. En otras palabras, fue una presidencia con un enorme nivel de actividad desarrollado y dirigido por el compañero Fidel. La historia del movimiento es larga y compleja, es imposible en un espacio como este hablar de toda ella. Pero creo que es importante destacar qué sucedió en el movimiento de países no alineados a partir del momento en que desaparece la confrontación entre Oriente y Occidente, la que algunos han dado en llamar la Guerra Fría. En el momento más agudo de la desaparición de esa titulada Guerra Fría, presidía el movimiento Yugoslavia, pero con el agravante de que siendo presidente de Yugoslavia, se desmorona Yugoslavia. Y ahí a Cuba le correspondió también un importantísimo papel, porque trabajamos para que Indonesia, que desde hacía años quería ser presidente de los no alineados, asumiera la presidencia, y en ese contexto creamos las condiciones para que los no alineados no desaparecieran. Progresando paulatinamente, evitando que desapareciera, llegamos a la 14ª cumbre, nuevamente en La Habana, en la que se consolidó el movimiento y permitió que siguiera avanzando. A mí hay muchos que me preguntan que ¿por qué el movimiento de países no alineados sigue existiendo? Que cuáles son los factores que inciden en que el movimiento exista todavía. Y a mí me parece que son obvios. En primer lugar, constituye la agrupación política más importante del mundo. Y eso es algo que no se puede perder. En segundo lugar, muchos de los objetivos del movimiento siguen estando presentes. Otros no. Desapareció
el apartheid de Sudáfrica. Namibia es un estado independiente. Pero ¿qué pasa con Palestina? Y creo que en los últimos días hemos podido ver cómo la situación en Palestina se ha agudizado por las actividades de Israel. Ese era un tema, y es un tema bandera del movimiento de países no alineados. ¿Por qué debe seguir existiendo y por qué ha seguido existiendo? Porque el imperialismo existe. Y si el imperialismo existe, tiene que existir algo que se le oponga, algo que se le enfrente, aunque sea en términos menos contundentes que en el pasado. Aunque haya algunos que digan que no, el colonialismo sigue existiendo. Y en Naciones Unidas hay una lista de 18 países coloniales que todavía existen en el mundo, entre ellos, por cierto, Puerto Rico. El neocolonialismo, consustancial con el imperialismo, sigue estando ahí y tiene que haber alguien que se lo oponga. Y ese alguien, ¿quién mejor que un movimiento político integrado por más de 100 países que tiene en sus raíces el antiimperialismo, el anticolonialismo, el antineocolonialismo y el antirracismo? El mundo cambia constantemente. Guerras, pandemias, peligros que amenazan la especie humana e impactan con fuerza en los países del sur. Son estos algunos de los nuevos retos que enfrenta hoy el movimiento de países no alineados. La República de Azerbaiyán, uno de los dos estados europeos que integran actualmente el MNOAL, ostenta desde el año 2019 la presidencia de la organización. Fue precisamente como resultado de la pandemia de la COVID-19 y el papel jugado por Bakú que el movimiento decidió extender de forma excepcional por un año más su mandato. Sobre el tema nos comentó el excelentísimo señor Ruslan Rizayev, embajador de la República de Azerbaiyán en Cuba. Yo creo que para los Estados miembros de MNOAL es importante en primer lugar basar sus actividades a los principios de Bandung. Y creo que eso tiene que ser la base única para la cooperación e interacción entre los miembros estados, que son principios de que respeto a la integridad territorial de los países, soberanía, independencia y no injerencia a los asuntos internos de cada país. Yo creo que tener en mente, en base a esos principios, nosotros podemos enfrentar los retos internacionales que existen en el mundo. La presidencia de Azerbaiyán coincidió con el desafío, creo que uno de los desafíos más importantes en el mundo, la pandemia de coronavirus. Y Azerbaiyán, con apoyo de los miembros del Estado, pudo enfrentar como presidente de MNOAL esos desafíos. Y recién Azerbaiyán también entiende que ahora hay otro desafío posterior del coronavirus, la recuperación global, recuperación de la economía después del coronavirus. Por eso, durante la última cumbre que se celebró en Bakú, Azerbaiyán llamó dos iniciativas globales. Uno, crear dos fondos, uno para los países pequeños, estados pequeños de islas isleñas, y otro para países de africanos. Y Azerbaiyán ya declaró que él dedicó $1 millón por cada fondo e invitó a otros países también a contribuir. Yo creo que es una actividad de Azerbaiyán, demuestra su enfrentamiento a los retos mundiales. Agradecemos al señor embajador sus declaraciones. Precisamente sobre el papel de Azerbaiyán dentro del movimiento y más específicamente sobre la cumbre virtual que organizó el país caucásico, nos comentó el asesor del ministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno. La cumbre de Bakú tuvo el gran mérito de forma más concreta, más definida, mantener la línea de actuación del movimiento. Y la presidencia de Azerbaiyán tuvo el gran mérito de que pudo enfrentar con éxito un fenómeno tan complejo como la pandemia de COVID-19 y organizó reuniones virtuales, reuniones no presenciales, por primera vez en el movimiento de países no alineados, que contribuyeron de manera decisiva a que esa necesidad de que los países no alineados mantuvieran el contacto entre sí siguiera presente.
Nuestro movimiento de países no alineados tiene que levantar en los años que están por venir una alternativa. Con la unidad, con la concertación, la no alineación tiene enormes méritos históricos, pero tiene total vigencia. Hay que defender la independencia, la soberanía, la autodeterminación. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi condición de presidente del movimiento de los países no alineados. Luchar. El movimiento de países no alineados, a más de 6 décadas de existencia, sigue manteniendo su vitalidad y la defensa de los principios fundamentales que le dieron origen. Su vocación libertaria y antiimperialista es hoy más necesaria que nunca. Cuba, con la presencia de sus actuales dirigentes, sigue siendo una de las voces más respetadas en el concierto no alineado y un baluarte en la defensa de su continuidad y en el enfrentamiento a los muchos retos que aún tiene por delante. Hasta nuestro próximo enlace, recuerde que seguimos activos en las redes sociales y desde cualquier punto del planeta puede contactar con nosotros. Nos vemos.